En este planeta hay una innumerable cantidad de personas, con distintas personalidades, y diferentes ideologías por todo su terreno, no todos siguen el mismo camino con luz con el fin de estar en la categoría de los buenos, eso no. Otros están bastante familiarizados con el camino sin luz, y pueden llegar a realizar actos atroces, sin importarles las consecuencias, ni les importa a qué grado han sobrepasado, y quieren esconderse en el negro eterno, en donde la misma oscuridad, es una manifestación de la falta de moral en su alma. En el mundo existen escorias al cual muchos de los presentes les tendríamos asco y desprecio, llegando al grado de desearles la peor condena ante tales actos demasiado ruines, y de uno de esta clase es del que vamos a hablar el día de hoy, en base al popular caso del niño del contenedor, que muchos habrán reconocido por el capítulo de la serie de Silva Pinal, Mujeres Casos de la Vida Real. El caso de Dylan Mercado y su asesinato originado por su padrastro, Francisco Javier López González. El mismo 12 de noviembre de 1999 en México, Aguascalientes explotó en caos por el doloroso asesinato de un niño de 4 años, suceso reportado de primera por un pepenador, persona que suele vivir de recoger desechos que pueden ser útiles para venderse, descubrió que dentro de un contenedor, había un cuerpo muerto de un menor de edad, de sexo masculino, que tenía de vestimenta un suéter de los 101 dálmatas, y aquel niño sin vida estuvo envuelto con un mantel de diseños navideños, junto con una colcha de flores. También en el mismo lugar, había una navaja con cacha roja, unido con manchas de líquido color rojo y bolsas de basura obviamente, aparentemente el chico había sido brutalmente golpeado, debido a los múltiples moretones que contenía, que fueron ocasionadas en diferentes tiempos, lo que significaba que el niño ya recibía maltrato anteriormente, y fue justo en uno de esos días, en que el maltratador, decidió mandarlo al otro mundo. Lo que ocasionó su muerte fue el traumatismo cráneoencefálico, que son lesiones físicas recurridas en el tejido cerebral que podrían llegar a alterar de forma temporal o en peor de los casos, alterar permanentemente la función cerebral. Sus causas son comunes, y no es de esperar que uno sufra aquello al ser asesinado a golpes. Lo segundo que también provoca la muerte del niño fue el traumatismo requimedular cervical, y estallamiento de la vejiga, lo cual ya nos dice mucho. En los testimonios, la primera que expresó lo que vio, fue Luna Gallegos, quien trabaja en la calle 28 de agosto, que fue el lugar donde encontraron el cuerpo de Dylan, y que en una hora aproximada a las 7 vio a una persona que salió de un taxi y llevaba una caja de huevos, de la cual echó al contenedor, y después de eso se perdió pista de su paradero. El dato del taxi sirvió para contactar con la persona que había traído un pasajero en esa misma hora en la calle 28 de agosto, quien fue Jesús Muñoz Macías, el cual confirmó que efectivamente tuvo un pasajero el 12 de noviembre de 1999, el cual recogió en la central camionera, a un sujeto el cual pidió que lo llevara a la calle 28 de agosto, y traía consigo una caja de huevos San Juan. Jesús les dio una descripción de cómo lucía el individuo, así que se hizo un retrato en donde se asemeja a un señor de 35 años de edad, delgado, alto y con cachucha. Ocurrió varios sucesos cuando los oficiales buscaban el paradero del asesino, comenzaron con relacionarlo con el hijo de una pareja, que usualmente solían vestir de payasito a su hijo, para que anduviera por los cruceros pidiendo limosna. Se creyó que ese niño era el niño del contenedor, pero se terminó descartando aquella teoría, porque el niño seguía vivo. Hubo un evento en donde un comunicado anónimo afirmó que ese niño era hijo de una mujer que trabaja en Querétaro, pero igualmente fue falso. Después una mujer mayor remarcó que su nieto y su madre andaban desaparecidos, se localizó al padre que andaba por Estados Unidos para hacer pruebas de ADN con él, pero termina siendo negativo. Entre esos, hubo una mujer que llevaba 3 hijos, pero uno había desaparecido sin dejar rastro, pero eso no fue nada, porque terminaron ubicándolo en una ciudad de los niños. Una en sí más interesante, es el de la banda de secuestradores que se llevaron a un niño llamado Pedro Vera y amenazaron a sus padres con hacerle algo si no les pagaban. Ellos mismos pagaron por el rescate, pero nunca les devolvieron al niño a sus familiares. Finalmente fueron detenidos, y dijeron la ubicación del chico, solo que al final no lo pudieron encontrar, y aún así, no había ningún linaje entre los padres de Pedro Vera y el niño del contenedor, en los exámenes genéticos. Aguascalientes entró en preocupación ante tal nefasto crimen, y inspirados por sus sentimientos de protección, solicitaron que se le diera una cristiana sepultura a Dylan, y se le entregó el cadáver a principios del año 2000 a Margarita Alonso de Barranco, quien se encargó de la sepultura.
El caso del niño del contenedor hasta ese punto no había llegado a una conclusión, fue 2 años después del incidente de 1999, que se traerían nuevos testimonios que revelarían toda la verdad, y que nos confirmaría quién fue el asesino cruel quien mató a un pobre niño de 4 años. Dionisio Pérez de Mosley, gracias a su ayuda, se dieron cuenta de la verdadera identidad del muerto, junto a la identidad del macabro asesino, pues fue socio del verdadero responsable de todo este lío, Francisco Javier López González, la escoria sin moral que asesinó a un niño de 4 años, quien era hijo de su esposa, el mismo niño que asesinó era Dylan Randall Mercado González, nació en 1995, hijo de Liliana Lucero Mercado González, y Andrés Amador Garrido. Liliana fue madre soltera, y se casó 3 años después con Francisco, con quien vivió en Huachinango y obtuvieron 3 hijos por su relación, que tenían la sangre de Francisco. Se pasaron a Jalpazac después, y de entre los testimonios, también estaba Araceli González Becerra, abuela de Dylan, quien relató mayor parte de la historia entre esa pareja, como lo anteriormente abarcado. Igualmente reveló que planeaba pelear por la custodia de su nieto, porque estaba al tanto del trato que Francisco y su hija Liliana le daban al menor de edad, y por eso fue a Jalpa una vez, pero Liliana al percatarse de su presencia, se largó con Dylan a otro sitio y les perdieron el rastro. Araceli fue la que identificó el cuerpo, hasta la colcha en la que estuvo envuelto su nieto, y dice que esa colcha estuvo más de 20 años en la familia, ahora solo faltaba hacer lo más recomendable, que era hacer pruebas de ADN, en base a muestras de Araceli y su esposo, hasta con la tía del menor, y esta vez acertaron, el niño muerto era Dylan Randall Mercado González. Antes de seguir con la investigación que hicieron con Francisco López y Liliana Mercado, hay que conocer primero quién era Dionisio, y su relación con Francisco. Lo que pasa con él, es que junto a Francisco ellos eran maestros de una asociación de estudios gnósticos en Aguascalientes, que es sobre enseñanzas de antiguas ideas del sistema religioso entre los judíos y cristianos, que estaba principalmente en la calle 28 de agosto, en donde estuvo el cuerpo sin vida de Dylan. Esa asociación se dividió en grupos, y asimismo ya no tenían control sobre su ubicación. Este mismo menciona que cuando lo conoció, notó algo extraño en él, porque testifica que vio al niño con moretones y con un trato muy irresponsable por parte de sus parientes, pero que este no quería involucrarse en este tipo de situaciones. Los vecinos de esa familia reportan que escuchar gritos y golpes provenientes del hogar de esa familia les resultaba común, y mencionan que a Dylan lo ponían hincado durante detestables horas en piedras, solían bañarlo con una manguera por las noches, hasta oír sufrir y llorar al niño, era un sonido diario. Se hizo una complicada búsqueda para encontrar el paradero del criminal Francisco, como Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Colima, entre otros sitios, principalmente en Teocaltiche, porque allí fue donde el asesino estuvo durante 6 meses. Como notas que comprobaban que Francisco era el culpable, pues el taxista de esa vez, confirmó que Javier era el pasajero de aquel día, cuando le mostraron una foto de su rostro, y está confirmado que Francisco se quedó en Guadalajara por 2 meses, y allí planeaba adoptar un nuevo niño para reemplazarlo por Dylan después de que lo mató. Por su solicitud de trámite, se pensó que su residencia era probablemente Huentitán de arriba y Huentitán de abajo, pero ni allí los pudieron encontrar. Francisco Javier solía ser una persona demasiado posesiva, tenía demasiadas deudas por los préstamos que pedía, y dejó muchísimas en las poblaciones por donde había vivido. Era una persona huraña, que normalmente casi ni se comunicaba y que no le daba el permiso a su esposa e hijos de salir de su hogar sin que él esté cerca para acompañarlos. Como dato extra y que es ciertamente curioso, Francisco estuvo casado anteriormente con Anabel de la Cruz Hernández, los dos tuvieron un hijo, que a los 2 años murió, y a palabras de Francisco, su muerte fue a causa de que el niño tuvo una caída en el andador de las escaleras. Anabel desconfió de su historia y terminó divorciándose. Con lo que se conoce de su personalidad, y en base a los actos que manifestó en contra de Dylan, no sería de sorprendernos de que él haya asesinado a su primer hijo, tomando en cuenta lo enfermo que está de la cabeza. A Francisco Javier López se le acusa del asesinato de Dylan de 4 años de edad, a Liliana igualmente porque de por sí, ella también maltrataba a su hijo, hasta cabe la posibilidad de que el crimen haya sido por uno de los dos, o que ambos lo hayan golpeado juntos. A opinión personal, creo sin dudas de que Francisco fue el ejecutor del asesinato, y Liliana Lucero es más una cómplice, porque antes del día en donde se encontró el cuerpo de Dylan en un contenedor, ya Liliana estaba a punto de dar a luz a otros hijos, a mediados de noviembre, por lo tanto, Francisco sería quien más tuviera la capacidad de quitarle la vida.
Es bastante trágico, un niño con solo 4 años de edad, asesinado y con varios signos que establecían que había recibido mucho maltrato, que a pesar del evidente abuso físico que realizaban sus padres hacia él, no se hizo algo para salvarlo antes de que fuera muy tarde. Se siguieron mucho los pasos de Francisco y Liliana, pero no fueron capturados, y en el 22 de julio de 2002, se emitió una orden de arresto hacia esa pareja, pero se presume que estos habrán huido junto con sus 3 hijos a Estados Unidos con alguna identidad falsa. Dios sabrá cómo les irá a sus 3 hijos, con la educación de unos padres con tan horrendo comportamiento, que se espere que no hayan sufrido el mismo destino de su hermanastro. Ya han pasado más 22 años desde ese incidente, y no se hizo justicia por la muerte de Dylan lastimosamente, porque los asesinos siguen prófugos, pero aún están en la lista de los criminales más buscados de México.